Ahora, algo muy importante es saber la irrigación y la inervación de esta pared muscular polirótica. ¿Por qué márgenes van a estar irrigados lo que es la pared anterior y lateral del abdomen? Arteria epigástrica, ¿no? Viene la arteria epigástrica superior, y si tenemos una superior tenemos que tener una inferior. Algo muy importante que se suele preguntar: ¿de quiénes son ramas estas arterias? La epigástrica superior, ¿de quién es rama? La mamaria interna. De la arteria mamaria interna o torácica interna. Viene desde arriba, desde la subclavia, ¿no? Arteria, bueno, rama de la arteria mamaria interna. Es lo mismo que decir torácica interna, por si acaso. ¿Y la epigástrica inferior de quién es rama? De la arteria ilíaca externa. Entonces, yo esto lo asocio mucho porque es una comunicación del miembro superior con el miembro inferior a través de estas dos arterias. ¿Bien? Pero a ver, ¿por qué? La ilíaca externa viene de la aorta abdominal, ¿no? Algo muy interesante es que el año pasado entró lo siguiente: ¿cómo se comunica la carótida externa con la carótida interna? Y estaba en inciso. La respuesta es a través de la arteria angular, que es rama de la facial, y a través de la arteria dorsal de la nariz, que es rama de la arteria oftálmica, ¿no? ¿Y la oftálmica de quién es rama? De la carótida interna. ¿Y la facial? De la carótida De la externa. carótida externa. Entonces, es así como estos dos se comunicaban. Ahora, ¿qué puede suceder? ¿Cómo se comunica la arteria subclavia con la arteria ilíaca externa? Si está de acá a la parte inferior, hay una larga distancia, ¿no? Se comunica a través de su rama. Por parte de la subclavia me da la arteria mamaria interna, y esta mamaria interna me da la arteria epigástrica superior. Por parte de la ilíaca externa me da la arteria epigástrica inferior. Estas dos se encuentran a nivel de la región umbilical y se anastomosan por inoculación. ¿Me doy a entender? Además de eso, otra bibliografía considera la arteria circunfleja ilíaca profunda. Ahora, ¿qué le van a hacer la inervación? Tórax abdominal. Bien, el nervio tóraco-abdominal y dos hermanos. ¿Cuáles son? Abdomino genital A mí mayor. me gusta, cuando estamos empezando el temario, que manejemos la bibliografía de este tipo, porque a veces los nombres son más fáciles. Nervio abdomino genital menor, si hay menor tiene que haber mayor, pues, ¿no? Pero en Rubier ustedes lo van a encontrar como nervio ilioinguinal Hilo hipogástrico. e hilo hipogástrico, ¿no? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda de esto? ¿Puedo repetir por si acaso? No hay problema. ¿Avanzamos? ¿Perdón? Esa es una controversia muy grande, porque algunos consideran que el nervio ilioinguinal es el menor y otro que el hilo hipogástrico es el mayor. Es por eso que yo prefiero manejar esta bibliografía, la de Rubier, nervio ilioinguinal e hilo hipogástrico, porque algunos consideran que es uno y el otro considera que es el otro. Entonces mejor mantengamos el nombre de hilo inguinal e hilo hipogástrico. ¿Está bien? Ahora, yo les dije a ustedes que teníamos una línea alfa, ¿no? O la línea blanca. Vamos a hablar un poco de la polerosis de todos los músculos anchos. Todos estos músculos se van a estar uniendo a nivel de la línea media. ¿Cuáles eran los músculos anchos? Como repaso. Transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Transverso, el músculo oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen, ¿no? Se unen a nivel de la línea media y van a formar una vaina. Toda la polerosis conocida como vaina de los vértebros. ¿Qué es una vaina? Algo que está envolviendo, ¿no? Como la vaina carotidia que envuelve el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, la polerosis y los músculos anchos se unen en la línea media y forman la vaina de los vértebros. Posterior a ello, da origen a la línea alba, que se conoce como línea blanca, porque ese es su estado normal. Pero, ¿qué sucede? La línea alba, de ser blanca, puede pasar a ser negra y está marcada sobre todo en las mujeres embarazadas. No sé si han notado como una línea que desciende oscura. Es la línea alba, pero por la gestación está
segmentada. ¿Me doy a entender? Eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar sobre la pared superior. ¿Qué es la pared superior? El techo de la cavidad abdominal, ¿no? ¿Cuál va a ser? El músculo diafragma. Nosotros al estudiar un músculo o un órgano tenemos que relacionarlo a qué forma tiene. ¿Qué forma tiene? Paracaídas. De un paracaídas, ¿no? Ahora, su función topográfica va a ser delimitar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Bien, aparte va a tener otra función muscular, que ahorita vamos a ver. Pero una vez que ya clasificamos que va a presentar forma de un paracaídas, tenemos que clasificar qué porciones tiene. Una porción periférica, que es muscular, y una porción central, que es tendinosa. A ver, visto desde arriba, esta es la porción central o tendinosa y esta es la porción muscular o periférica, hacia afuera. En la porción central o tendinosa vamos a tener que tiene forma de un foliolo, de una hoja de trébol, constituido por tres foliolos, ¿no? Un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo. Todo esto. ¿Se entiende? En el foliolo anterior se considera que es mayor, muy importante. Foliolo derecho y foliolo izquierdo. El derecho es mayor y el izquierdo es menor. Pero ¿cuál es la característica de esta porción tendinosa central o centroprénica? Que el foliolo anterior se va a relacionar con el corazón, específicamente con la cara posterior inferior. Y como está en relación con el corazón, va a formarse como un espejo a este nivel. Y este espejo se conoce como espejo de von Helmont. ¿Y en qué consiste este espejo? Como es una parte tendinosa, va a estar como que la luz del corazón la va a estar proyectando. Entonces, espejo de von Helmont consiste en la relación del foliolo anterior de la porción central o tendinosa del músculo diafragma con la cara posterior inferior del corazón. ¿Se entendió? Ahora, tenemos porción periférica o muscular. Si hablamos de músculo que tiene que tener inserciones, ¿no? ¿Dónde se inserta? A mí me gusta clasificarlo de esta manera. Tiene una inserción a nivel external, a nivel costal y a nivel lumbar. A nivel external, ¿dónde se inserta? En el apéndice cifoide o apósito cifoide, ¿no? También puedo decir ángulo de Champy, ¿no? ¿Se acuerdan del esternón? Bien. Viene el esternón que tiene forma de una espada, ¿no? Va a descender. Va a estar constituido por un manubrio, por un cuerpo y por el apófisis cifoide o apéndice, ¿no? En la unión del cuerpo con el manubrio se conoce como ángulo de Lewis. En la unión del cuerpo con el apéndice cifoide o apófisis se conoce como ángulo de Charpy. Y este ángulo es muy importante, ya que se pregunta cuánto mide. Mide aproximadamente 75. ¿Se entiende? Ahora, a nivel external entonces decimos que se inserta a nivel de la apófisis cifoide, ¿no? A nivel costal, en la cara interna de las 6 últimas costillas. A nivel lumbar, vamos a tener dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo. Algo complicado, ¿no? Yo lo relaciono de esta manera. Pilar derecho, me quedo con D, va a insertarse en dos vértebras. En lumbar 2 y en lumbar 3. Les pregunto, ¿qué hay entre cada vértebra? Discos intervertebrales, ¿no? Algunos fascículos llega al disco intervertebral entre la L2 y L3. Luego me quedo con izquierda, I de 1. Solamente se inserta en lumbar 2 y en el disco intervertebral que está por debajo. ¿Me doy a entender? Ahora, algunas bibliografías consideran que también inserta la T12, porque esta T12 se conoce como vértebra diafragmática.
¿no? Porque algunas veces unos fascículos de estos pilares insertan en el cuerpo vertebral la duodécima vértebra torácica, por si acaso. Pero inserciones principales, external, costal y lumbar. ¿Se entendió? Eso en relación a las inserciones. Algo muy interesante y que siempre se pregunta, sobre todo en los exámenes finales, es que todos estos pilares, o estos músculos, los fascículos, van a formar una serie de orificios conocidos como hiatos. Y creo que ustedes entró el primer parcial 1, ¿no? Bien. Vamos a tener hiatos principales u orificios, es lo mismo por si acaso, que son tres. Uno para la vena cava inferior, otro de la arteria aorta torácica, ¿no? Y otro para el esófago, ¿no? Entonces, nosotros vamos a clasificar de esta manera. ¿Qué creen que pasa por este nivel? Si el corazón está arriba, la vena cava inferior, ¿no? Y se preguntó el año pasado en el final, ¿cuál es el orificio central de los hiatos? El orificio de la vena cava inferior. Y este año entró, ¿cuál es uno de los principales? ¿No? Era de la vena cava. Algo muy interesante que este orificio de la vena cava inferior se encuentra proyectado a nivel de T8 a T9. Cuando ustedes entran a lo que es cavidad torácica y cavidad abdominal, ya tienen que basarse en niveles vertebrales. ¿A qué nivel se está proyectando? ¿Se acuerdan la laringe de dónde se proyectaba? De C4 a C6, ¿no? Esto a mí me sirve porque la laringe primero viene cartílago epiglótico, luego viene el tiroides y luego viene el cricoides. Y mi año entró. A nivel de C6, ¿qué cartílago está presente? Cartílago cricoides, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, aorta torácica, el orificio hiato de la aorta. ¿A qué nivel? T10, T12, ¿Qué nivel? ¿T12? T12. ¿A qué da paso? A la arteria aorta torácica. Una vez que pasa la aorta torácica por este orificio, se conoce como aorta abdominal. Les pregunto, ¿qué porción es la aorta torácica y la aorta abdominal? Descendente. Descendente, ¿no? ¿Se acuerdan que venía así? Tenemos acá la aorta ascendente, hace un callado o un arco aórtico y empieza a bajar. Baja. Ya todo esto se conoce como aorta descendente. Y por este músculo lo dividimos en dos porciones, que una porción superior o torácica y una porción inferior o abdominal. ¿Se entiende? Es la misma aorta descendente, pero en diferente porción. Ahora, el hiato esofágico, ¿dónde se encuentra? T10. De T10 a T11 lo uno dice, ¿no? ¿A qué da paso? Al esófago. Pregunta de examen y ahí entró. El esófago está acompañado de unos nervios. ¿Qué nervios son? Nervios vagos. Algo muy importante que me olvidaba es que en el hiato aórtico, por donde pasa la aorta torácica, va a pasar de igual manera con el conducto torácico. Ustedes recuerdan que a nivel del abdomen tenemos una cisterna, ¿no? La cisterna de Hilo o de Becker. Esta recoge toda la linfa y la lleva atrás del conducto torácico. Y va a drenar en el ángulo epílogo o ángulo epílogo subclavio izquierdo, ¿no? Y la lleva hasta el sistema venoso. Muy importante. Ahora, si tenemos orificios principales, ¿qué nos falta? Los accesorios. Orificios accesorios. ¿Qué cosa? Orificios Accesorios, ¿no? Vamos a tener dos. No tienen nombre, son indominados. 1 y 2. Uno que me va a dar paso al nervio esplánico mayor y al tronco simpático. Y el otro me da paso al nervio esplánico menor y a la vena lumbar ascendente. ¿Se entendió? Ahora, ya hablé de lo que son las inserciones, de la topografía por los orificios. ¿Qué me falta? Inervación. Inervación. ¿Por quién está inervado el músculo diafragma? Nervio frénico. El nervio frénico, ¿no? ¿Y el nervio frénico de qué raíces se origina? C3. De C3, de C4 y de C5. ¿Cómo entra en lo que se llama la pregunta? La raíz principal del nervio frénico es C4. C4. Entra. Ahora,
Esa es la inervación principal del diafragma. ¿Quieren ir un poco más a la profundidad? Pueden leer otra bibliografía que consideran que entra también el nervio duodécimo, o sea, el doceavo nervio intercostal, y de igual manera entran los nervios vagos. Quizás no mucho, pero igual entra. ¿Y cuál es su función? Principal músculo de la inspiración. Esa es la función general, se podría decir, la más básica. Pero a ver qué sucede. Vamos un poquito más a la profundidad que se preguntan y ahí entran al final. Y recuerden ustedes, en el final son 25 preguntas y cada pregunta vale un punto, ¿no? Eleva o aumenta el diámetro antero-posterior, transversal y vertical. ¿Qué me separa? Tórax y cavidad abdominal. Lo de arriba. El tórax. ¿Cuál pregunta esa? Entonces, la función del músculo de diafragma, ¿cuál es? Músculo principal de la inspiración, y además de eso aumenta el diámetro antero-posterior, es decir, de atrás hacia de adelante hacia atrás, vertical y transversal del tórax. ¿Se entiende? Ahora, si hablamos de inervación, tiene que tener irrigación. ¿Por quién está irrigado? Por las arterias diafragmáticas o frénicas, ¿no? Tenemos superiores y tenemos inferiores. Las arterias diafragmáticas superiores, ¿quiénes son, Gama? De la mama interna. Claro, pero la aorta tiene un trayecto distinto, largo, ¿no? La arteria diafragmática superior, ¿de dónde se origina? De la aorta torácica. ¿Y las diafragmáticas inferiores? De la aorta abdominal. ¿Se dan cuenta? Si digo aorta descendente, ¿está bien? Sí. Estoy generalizando, pero no estoy siendo específico. ¿Se entiende hasta ahí, no? Y las venas, lo mismo que las arterias, venas diafragmáticas o frénicas. Ese es el músculo diafragma. ¿Se entendió o tienen alguna duda? De igual manera, la clase está grabada para que puedan tomar apuntes. ¿Quieren descansar un momento? Descansar un momento y seguir.